El concepto de utopía es un concepto que apunta no a realidades, ni menos a realidades medibles o tangibles. Apunta a sentidos posibles. Sueño de tomar y de desasir, y es mi patria donde vivir y morir. A grande tarefa nossa de passar pelo mundo é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser mais. Cállate, indio, nada más dijo los mestizos. Por eso ahí poco a poco me empezó a organizar la gente. Anansi, Tejiendo Horizontes, una parcería de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según el país. Hoy estamos una vez más con una nueva edición de Anansi. Mi nombre es Víctor Adrián Díaz y hoy tengo el privilegio de entrevistar a un grande, a Joao Almeida. Para empezar el programa, vamos a matear juntos virtualmente. Yo te invito a matear. Y con la pregunta clásica de la entrevista. Joao, ¿quién eres? Primero, muchas gracias, Víctor, por aceptar hacer la vez de entrevistador para nuestro programa. Y bueno, ¿quién soy? Yo justamente intentando pensar antes de la entrevista para no hacer trampa, porque ya conocí el formato. Entonces, como a mí siempre me encanta de un cantor brasileiro que decía, soy apenas un rapaz latinoamericano. Y creo que en partes eso creo que soy. Soy alguien que nació en Brasil, ha decidido migrar de Brasil y eso le ha dado una posibilidad, ¿no?, de conocer partes de nuestro continente, en particular Colombia, y que eso me ha hecho, por un lado, desenraizarme de mis orígenes y permitir confrontarme con ser más allá de ser brasileiro, más allá de ser de mis lugares, y que fue algo que me influenció mucho, alguien que transitó la política en múltiples niveles desde muy temprana edad, desde los 13 años de edad, que ha marcado un poco el ritmo y la pauta de lo que he decidido estudiar, de dónde he trabajado, y que intenta en lo posible de los tiempos actuales ser feliz y coherente. Ser feliz y coherente a partir de ser una persona más de Latinoamérica, como vos decías, y a partir de sentirte como desarraizado, como vos dijiste. ¿Cómo puedes explicar esa felicidad y esa coherencia que también te define como persona, ¿no? Yo creo que una palabra que asocio de inmediato a esas otras dos es la integralidad. O sea, por muchos años, creo que tanto desde la experiencia migrante, tanto desde otros elementos de mi constitución subjetiva, política, he sentido un lugar de fragmentación en que la noción misma de tiempo era una noción agobiante, en que se tiene que vivir y hacer muchas cosas al tiempo. Doy un ejemplo concreto. Yo hice mi doctorado en España y seguí trabajando en América Latina. Y viví, al no tener integrado la dimensión de los estudios doctorales a mi vida cotidiana,
e seguir com a minha vida cotidiana na América Latina. Eu vivia basicamente em 2 fusos horários e sempre estava haciendo algo e nunca me dava tempo sequer de dormir porque lo vivia em 2 tempos que não se poderiam coincidir. E creio que um esforço reciente, que não tem só que ver com mi trajeto personal, pero também um pouco com a interpretação del mundo e da realidade del presente que creio que vivemos hoje, ha sido justamente buscar perceber qual é o fundamental e desde isso estruturar-me como ser integral. O que quero dizer com isso? Creo que o grande desafio hoje é que estamos cada vez mais sendo desplazados de reconhecermos como seres sentipensantes capazes de tomar grandes decisões em nossa vida, de elegir como sonhar nossas vidas. Então, pensamos que temos decisões, pero as grandes decisões já foram tomadas de antemano. Um exemplo bobo, desde a lógica de consumo e de uso de plataformas, ¿no? Tu puedes elegir qué comprar, tu puedes elegir a qué identidad adherir desde lo que consumes, pero la decisión si quieres vivir desde una marca de identidad, desde una lógica de consumo, no te es dada. Y creo que justamente para mí ahí reside el fundamental, que es cómo elegir y cómo sostener los proyectos que orientan su vida sin caer en una determinación radicalmente exterior o la incorporación de una exterioridad, ¿no? Y a partir de ese fundamento, buscar en la medida de lo posible la integralidad de que su vida pueda estructurarse y ser dedicada en la mayoría del tiempo en función de eso. Para mí ahí reside el lugar de la felicidad y por consecuencia de la coherencia, porque justamente lo que comprendo como coherencia es lograr cada vez que se transita y resignifica los proyectos que dan sentido a la vida de uno, poder sentir en la piel, en el corazón, que la vida de uno está caminando por esos sentidos. Caminando por esos sentidos, qué linda metáfora, ¿no? Este Joao que habla hoy y que dice que se define como sentipensante latinoamericano, yo lo escucho también y me parece que es un pensasintiente. Me gustaría escucharlo más desde el sentir. ¿Qué nos dice Joao desde el sentir? Incluso contanos desde tu niñez, tu adolescencia, ¿no? Los sentimientos, las emociones, cómo te has sentido. Y hoy mismo también, ¿no? Con esta proyección de buscar esa congruencia en la vida que vos mismo decís que es la felicidad y ahí la encontrás. Aí hay coisas curiosas, ¿no? Como yo creo que desde el sentir, desde el campo emocional, justamente la búsqueda de esa integralidad vinculada a la felicidad, obviamente está muy vinculado a ciertas afectaciones que cargo desde la infancia, ¿no? Como yo soy un niño que mi mamá se murió muy temprano. Mi mamá se murió cuando yo tenía 5 años de edad. Y parte de mi historia es cómo estructurar una vida en base a defrontarme con una presencia de la muerte por múltiples condiciones naturales, condiciones de accidentes que he visto al interior de mi familia, y a su vez
buscar permitir tener un lugar en medio a una casa de duelo al principio. Una casa que vive la melancolía, una melancolía que demoró mucho para ser transitada como duelo, de ver primero mi mamá, después mi tío, morir a muy temprana edad. Y como uno, cada caso de defrontarse con la muerte es singular, ¿no? Pero en mi caso, fue un transitar de una emoción de miedo y de rabia por no sentir que tendría lugar en el mundo ante una mamá tan idealizada, una mamá tan considerada, porque mi curiosidade essa parte, minha mamá era modelo, foi ganadora de distintos concursos de beleza, então, dessa mamá princesa, como transitar um lugar próprio, fuera de sentir-me simplesmente como lo que restou de uma pessoa melhor que eu, não? E creio que isso, después, eso se vincula también con la cuestión de haber sido un niño con muchas dificultades de desarrollo. Yo soy autista y he tenido todo un proceso de algo llamado la hipotonía, que es un retardo en el desarrollo muscular, que ha hecho que toda mi infancia fue realmente de estar haciendo un proceso de recuperación y de intentar garantizar ciertos marcos de mínimos para la socialización, para poder vivir con un mínimo de autonomía, mucha fisioterapia, etc. E creio que isso, em um certo lugar, estruturou mi lugar en el mundo, porque já cresci sem lugar. Já cresci sabendo que mi lugar não estava garantizado e que tendría que saber crear esse novo lugar. Lo que después se conecta con la experiencia migrante, lo que se conecta con la apuesta por una política alternativa, ¿no? Percibirse como alguien que las condiciones para buscar lo que se quería, desde la construcción del afecto, desde la construcción del amor, desde la construcción de sentirse en un lugar propio, pasaba por transitar en la piel. Primeiro, sair de um lugar de medo e desconfiança, no cair em um sentido de uma rábia condenatória e buscar momentos em que a criação de vida fuera possível com os recursos que tenía, ¿no? Y que tengo. Si tuvieras que elegir a 3 o 4 personas fundamentales en tu vida, así pensando muy poco, ¿quiénes son esas personas clave a quien tendrías que agradecerle infinitamente para estar donde estás hoy? O para hacer lo que sos hoy, ¿no? Voy a hacer una pequeña trampa con la pregunta. Dale nomás. Porque la primera que agradecería sería el pequeño núcleo que se conformó mi familia, ¿no? Entonces, que fue mi abuelo, que falleció, ya va a completar 2 años, mi abuela, que fue evidentemente quien me crió desde la más temprana edad, mi tía y mi madrina fueron no casualmente 3 mujeres y solamente un hombre, pero que fueron, con todas las contradicciones, con todo, quien me ofrecieron un nido inicial de despliegue
e com quien he podido construir la zona segura y principalmente con mi abuelo, por ejemplo, con un apoyo financiero que hizo con que en muchos momentos tenía muchas preocupaciones, pero pude contar con mi familia en esos aspectos. La segunda persona que me viene de inmediato es un gran amigo, un brasileiro peronista llamado Hilário Scherner, que yo siempre digo que fue mi papá político, que me invitaba, en esa época aún comía carne, me invitaba para los asados en su casa, y las charlas de él, creo que en ese momento rescato dos personas, a él, que me ofreceu un soporte casi paterno desde la política, de permitir tener una visión más plástica de la realidad. Creo que agradezco a él mucho del aprendizaje de no haber caído en dogmatismos. Y justo anteayer estaba recordando una cosa que él me dijo, que fue Joãozinho, que me llamaba así, tienes que elegir sus batallas porque después de muchas derrotas uno se acostumbra a perder. Y creo que es una enseñanza que he demorado a digerirla, pero que hoy en día la comprendo y creo que es uno de los principios. Y de ese mismo momento, un gran amigo de universidad que se llama Alan Kenji, que en un momento muy difícil me habló del cuento del barón de Munchausen, que intentaba ralarse el pelo, su propio pelo, para salir de un pantano con su caballo. Y dijo que no podría ser el barón de Munchausen. Creo que de ese momento esas dos personas las rescato con mucho cariño. Después, una persona que me marcó mucho durante todo el trayecto de mi formación fue un profesor de la universidad llamado Fábio Lopes, que yo estuve en su grupo de estudios, y era un tipo muy, pero radicalmente creyente en la autonomía del sujeto. Entonces, gracias a él, con él tuve las bases de lo que es pensar realmente, de hacernos, bueno, de vacaciones leo el Quijote, después vemos lo que pasa, tienes espacio para proponer lo que quieras, pero vamos a hablar vamos a debatir a la radicalidad lo que quiera que nos aparezca en las manos. Entonces, verme un espacio que estaba leyendo filosofía japonesa del siglo XI, con pensamiento latinoamericano, con Hegel, con literatura del este europeo, todo mezclando con libros de cómics de Estados Unidos, y todo siendo debatido con el mismo rigor de pensamiento. Fue un espacio de crecimiento individual muy grande. Y voy a poner 5. Y las dos últimas personas fue en Colombia, todo el proceso de encontrarme con Jesús Santrich, que ha sido alguien que me marcó mucho, y de afrontarme con otra dimensión de la violencia y de la persecución política, y que me ha hecho apostar por otras formas de hacer política, no por otras formas institucionales, como en algún momento creí, pero por otras formas de transitar en el cuerpo la política. Yo me acuerdo mucho de una carta que me escribió desde la cárcel, que él decía
espero que su vida laboral, política y personal estén bien, ya que al final todo es lo mismo para la vida de un revolucionario. Y esa frase, por ejemplo, me marcó mucho, así como me marcó mucho esa cuestión, como fue una persona que tuvo que transitar muchas cosas solo, ver a alguien apostando tan radicalmente no elemento gregario humano fue algo que me hizo ampliar mi percepción. Y la última, obviamente, está la quinta, que desde la relación que fuimos construyendo desde Buenos Aires, en nuestros confrontos cariñosos de ideas, de contradicciones, es parte fundamental de permitirme construir un proyecto que va más allá de mi vida, que se refleja en DIPECAL, pero más allá, como también volver carne ese aprendizaje de Santrich, de la gregariedad, por su invitación siempre tan generosa a pensar en comunidad. Voy a hacerte una última pregunta para pasar a la última, o sea, esta es la penúltima. Conocemos al Joao niño, adolescente, cómo se sintió con la parte más dramática de tu vida, ¿no? Que nos compartiste con mucho cariño, con mucha valentía también. Yo siento mucho agradecimiento al recibir este compartir de tu parte tan íntimo, ¿no? Y admirable como una persona que va saliendo adelante a pesar de todas las circunstancias en las que se ve. Esta búsqueda de un lugar, ¿no? Un lugar donde estar, que tú lo manifiestas, ¿no? Un lugar donde, de qué lugar soy, en definitiva, la vida me está dando la oportunidad de buscar un lugar. Entonces, desde ese lugar, desde el lugar que vos te identificás en esta búsqueda de la felicidad, que le llamás congruencia entre tu pensamiento, tu ser político y la acción, ¿no? ¿Cómo podemos definir al Joao de hoy? Y dentro de esa misma pregunta, contanos en el día a día cómo vive lo cotidiano el Joao de hoy, el Joaozinho. Pues, esa es una muy buena pregunta. Creo que el João de hoy es un João que desde un proceso de reflexión ha intentado volver consciente una apuesta por la vida. Y una apuesta por la vida que ha tenido múltiples dimensiones, ¿no? Como la primera fue al elegir salir de Colombia, también elegí salir de un escenario donde sentía que la única apuesta posible era una apuesta de muerte. Y apostar por la vida pasó a significar esa búsqueda desde la infancia en una forma de comprender, interpretar y estudiar el mundo, que me lleva, por ejemplo, hoy está muy dedicado a intentar comprender cómo seres humanos activamos la potencialidad del vínculo social y podemos desde ahí construir espacios de construcción de sentimientos y pensamientos, desde una capacidad innata como mamíferos de, al sentirnos seguros, poder activar nuestro cuerpo en comunidad para ir más allá del instinto de supervivencia. Y eso ha sido un poco
el gran lugar desde que viene estruturando mi forma de trabajo en IPECAL, que viene estruturando mi forma de pensar el mundo y de construir mis vínculos más cercanos. Como vengo de un histórico reciente de detenerme investigando mucho la cuestión de las redes sociales, del mundo digital, la conclusión que yo llegué desde ahí, vinculando con mi historia, es que la digitalidad en sí no trae elementos tan novedosos cuanto pensáramos. Lo que sí vuelve evidente un proyecto de modernidad mucho más antiguo, que es el de creerle que el ser humano puede ser el factor secundario dentro de múltiples dimensiones de la vida misma. Entonces, en la educación, por ejemplo, creerle que se puede crear una plataforma automatizada que funcione en sí mismo y define en sí mismo desde la inteligencia artificial lo que debe y lo que podría ser enseñado, y poner a, por ejemplo, el maestro como aquel que facilita o que produce contenidos para alimentar esa plataforma, y al estudiante como aquel que tiene que estar desde un lugar operativo, recibiendo y introyectando lo máximo posible de lo que esa plataforma propone, que es un micromundo de la lógica operante de que es el desplazamiento del sujeto mismo humano en su capacidad creativa inherente como ser vivo de poder tomar decisiones, de poder arriesgarse ante la vida. Una lógica de control y de disminución de las probabilidades de riesgo desde la reproducción conservadora del sistema, que ahora tiene la automatización desde la inteligencia artificial su gran eje. Entonces, quien soy hoy es alguien que se deparó con eso, que transitó una historia personal que dio sentido a esa sensación de un desplazamiento y falta de autonomía, y que justamente hoy busca en múltiples lugares claves desde la integralidad, desde la coherencia, desde la vida, desde la felicidad, para la construcción de esa autonomía. Y que cree cada vez más que la autonomía no puede ser sola, que la autonomía pasa justamente por crear condiciones de seguridad, de contemplación, de placer, y que esas búsquedas necesitan del otro, necesitan de una ampliación de espacios que involucren más que uno, más que una, y que hace de eso mi vida en ese momento. Hago de eso mi vida en ese momento, sea desde el proyecto de IPECAL, sea de la coordinación de círculos, sea de las formas de intentar pensar el proyecto que justo estamos soñando juntos, de una posible licenciatura en IPECAL, y en mi vida personal buscar formas de vincularme que permita estar presente en la vida de las personas, estar presente con mis familias, estar presente con mis amigos, estar presente con la persona con quien vengo elegindo construir erótico afectivamente, pero desde esa posibilidad, antes de más nada, de sentirse en seguridad y no en una sobreexigencia de sentidos. Y para terminar, Joãozinho, cuéntanos acerca de tus sueños, teus sonhos, pero fala um pouquinho português, para compartilhar a tua língua original.
Bueno, primeiro então vou falar um pouquinho de português e uma anedota desde aí. Bom, meus sonhos nesse momento é viver o presente em um presente simples. Talvez acá para permitir que conozca un poco de Brasil, ¿no? Justamente lo que yo hablé fue poder vivir el presente de manera simple. Y hay un poeta que me encanta en particular. Voy a ver si leo un poemita de él. Pero mientras tanto, justamente una curiosidad de la cuestión del portugués, ¿no? Parte de esa lógica de ese transitar es justamente vivir algo muy loco, que es dejar de tener la lengua con que nací como mi lengua principal. A mí hoy en día me cuesta mucho más pensar en portugués que pensar y sentir en castellano. Y eso creo que también habla un poco de ese lugar de los sueños y de la posibilidad, ¿no? Cuando uno va perdiendo las certezas de lugares de garantía, puede crear otras cosas. Por ejemplo, yo sé que mi castellano es un castellano no nativo y soy orgulloso de eso y creo que refleja un poco de mi vida. Yo elegí vivir en la América Latina hispánica, es mi elección y mi elección cambia mi forma de pensar el mundo, porque al cambiar la lengua con que uno piensa, cambia la forma de pensar. Y desde ahí, pero mismo ahí, con el cambio del pensamiento, con el cambio del lenguaje, no deja de que mi memoria y mi historia esté impresa en mi acento, y que por más que yo hable el castellano, las formas de hacer chistes, las formas de poner énfasis, reflejan mi brasilidad, ¿no? O algo que Omar Rincón habló en el anuncio pasado, ese radical sincretismo brasileño, ¿no? Entonces, pues para dar lugar a ese sueño, leo primero en portugués para que conozcan y después cojo una partecita para traducir al español, para cerrar de esa cuestión de vivir, del sueño de vivir en el presente con sencillez. É mais fácil fazer da tolice um regalo do que da sensatez. Tudo que não invento é falso. Há muitas maneiras sérias de não dizer nada, mas só a poesia é verdadeira. Tem mais presença em mim o que me falta. Melhor jeito que achei para me conhecer foi fazendo o contrário. Sou muito preparado de conflitos. Não pode haver ausência de boca nas palavras. Nenhuma fique desamparada do ser que a revelou. O meu amanhecer vai ser de noite. Melhor que nomear é aludir. Verso não precisa de noção. O que sustenta a encantação de um verso, além do ritmo, é o ilogismo. Meu avesso é mais visível do que um poste. Sábio é o que adivinha. Para ter mais certezas, tenho que me saber de imperfeições. A inércia é meu ato principal. Não saio de dentro de mim nem para pescar. E creio que daqui, de eso, a parte que mais me parece bonito é decir que lo que sostiene la encantación de un verso, además del ritmo, es el ilogismo. Y que mi verso es más visible que un poste, que sabe lo que adivina, y que para tener más certezas tengo que me saber de imperfecciones. Creo que la sencillez pasa por reconocerse a uno y por consecuencia de aquel más cerca
como um mundo possivelmente infinito, já que nunca está garantizado nada de lo que pasa ahí. Y que la clave del presente, y ese es mi sueño, ser cada vez más coherente con eso, es poder explorar ese mundo afuera de mí, dentro de mí, más cercano. Anansi é um projeto sembrado desde IPCAL, Instituto de Pensamento e Cultura em América Latina. Acesse nosso site www.ipcal.edu.mx ou nossa página de Facebook para conhecer um pouco mais de nosso projeto.